Solo escucha. Muy bien, pues muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro online organizado por el Colegio de Arquitectos de Almería. Primero pedir unas disculpas por el pequeño retraso que hemos tenido por problemas de conexión con uno de los compañeros que va a intervenir hoy, pero por fin lo hemos podido solucionar y aquí estamos. Bien, a ver, un momento. Modesto, por favor, el micrófono para poder... Ahí está. Como ya sabéis, las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria pues nos han empujado a reorganizar toda la actividad cultural del Colegio de Arquitectos, también la formativa, en este nuevo formato online que, si bien aporta numerosas facilidades, sobre todo en temas de movilidad y también en temas de participación, pues no nos deja de parecer un poco distante por el tema de como encuentros como hoy, que nos gustaría que fuese con unos contactos un poco más estrechos, sobre todo con los compañeros. Tenemos claro que del colegio tenemos la obligación de seguir avanzando y adaptando a las nuevas necesidades, así que en ello estamos. Antes de entrar de lleno en el acto principal de hoy, quisiera destacar unos temas. Y es que este colegio se ha caracterizado y se sigue caracterizando desde hace ya 35 años por ser un gran difusor de la cultura a través de ciclos de conferencias y de publicaciones. Son más de 100 las conferencias y las publicaciones realizadas dedicadas especialmente a grandes figuras de la arquitectura contemporánea nacional. Y aquí quiero destacar a nuestros compañeros Miguel Centellas Soler, que hoy no nos puede acompañar por motivos de agenda, y también a Modesto Sánchez Morales, que sí nos acompaña hoy y al que después le pasaré la palabra. Ambos tuvieron y siguen teniendo un papel fundamental en esta labor del colegio. Esta ingente actividad nos ha posicionado a nivel nacional como un referente en la puesta a valor, como he dicho, de la arquitectura contemporánea, teniendo en cuenta que somos un colegio pequeño en cuanto a número de colegiados y periféricos, lo que hace, lo que yo creo que le otorga más mérito a este trabajo. Como detalle, decir que nuestro invitado de hoy, Alberto Campo Baeza, al que más adelante presentaré y agradeceré su presencia como corresponde, pues fue el protagonista de nuestro número 2 de documentos de arquitectura allá por el año 88, así que es perfecto conocedor de esto que os estoy contando. También indicaros que por la crisis económica de 2008 pues nos vimos obligados a hacer un paréntesis, a suspender, por así decirlo, temporalmente estas conferencias y estas publicaciones por falta de medios económicos y personales, pero estamos haciendo un esfuerzo de la Junta de Gobierno por retomarlo y hoy es un ejemplo de ello. Otro aspecto que quiero destacar rápidamente, porque vamos con un poco justos de tiempo, es que los colegios de arquitectos tenemos la obligación de poner en valor y difundir la arquitectura contemporánea. Si no lo hacemos nosotros, no creo que lo haga nadie. Y partimos de la base de que la arquitectura de calidad de hoy será el patrimonio de nuestras generaciones futuras, ¿no? Será el patrimonio de este futuro, del futuro. En este sentido, sí quiero destacar, creo que lo que ha sido algo significativo es que en la provincia de Almería hace pocos meses se ha iniciado el expediente de incoación para su declaración como bien de interés cultural de la Universidad Laboral, obra en la que hoy nuestro invitado, Alberto Campo, es coautor, junto con Cano Lasso, Martínez Canciano y Mas Guindal. Además, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, recientemente, la semana pasada, también ha incluido la Universidad Laboral dentro del catálogo del Plan General con nivel de protección 3. Por lo tanto, queremos agradecer tanto a la Dirección de Cultura como al Ayuntamiento de la capital el haber recogido el guante de esta propuesta que hicimos hace un par de años desde el Colegio de Arquitectos, de este reconocimiento a este gran edificio como es la Universidad Laboral. Y también quiero destacar que se trata de la obra más joven de la provincia con un nivel de protección y quizá a nivel nacional de las más jóvenes, junto con el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota, quizá. Cabe destacar que con esa juventud, para lo que es hablando de arquitectura, de esos 50 años, que ya tenga un nivel de protección. Centrándonos ya en la jornada de hoy, y como he destacado antes, pues tenemos ganas de retomar este tipo de encuentros de maestros de la arquitectura contemporánea y qué mejor que hacerlo con nuestro invitado de hoy, Alberto Campo Baeza, actual Premio Nacional de Arquitectura 2020. Tenemos la satisfacción, junto con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y el Colegio de Arquitectos de Cádiz, de sentirnos un poco partícipes de este premio por los apoyos institucionales que han propuesto a Alberto para esta gran distinción, de la que sin duda es un gran merecedor. Como sabéis, Alberto Campo Baeza ha desarrollado una parte de su extensa obra en Almería, como hemos dicho, en la Universidad Laboral, de la que es coautor en el año 76,
la Plaza de la Catedral, el año 2000, donde también el colegio aportó su grano de arena para repescar un proyecto que estaba en un cajón y pudimos rescatarlo casi 20 años después. O la Delegación de Salud en 2002. Actualmente está haciendo una vivienda en Mojácar que esperemos pronto esté finalizada. Estamos convencidos de que esta obra ha hecho que guarde en la esquina sureste de su corazón un espacio para este rincón del mundo que es la provincia de Almería. Y estamos convencidos también de que el conocimiento de esta tierra lo ha acercado a estar hoy con nosotros. Simplemente y de manera muy resumida voy a exponer una serie de hitos de su biografía a modo de presentación más institucional. Alberto Campo Baeza se podría decir que es un gaditano, nacido en Valladolid, pero con estudio en Madrid, catedrático de proyectos desde el año 86 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, ha impartido clases en numerosas escuelas de arquitectura repartidas por el mundo, en Suiza, Estados Unidos, Italia, y también ha impartido conferencias y recibido premios como el Torroja por Caja Granada o el Premio a la Excelencia Docente de la Universidad Politécnica de Madrid. Doctor honoris causa por varias universidades. En 2014 fue elegido académico de número de la sección de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de España. En 2019 galardonado con la Medalla de Oro de la Arquitectura por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y, como he dicho anteriormente, en 2020 se le fue otorgado el Premio Nacional de Arquitectura. Aparte, autor de numerosos libros editados en varios países y idiomas, como el reciente Reescribir sobre Arquitectura de este mismo año, 2021, y por supuesto su obra ha sido expuesta en numerosos museos y centros de arte por el mundo. Así que, sin más, Alberto, agradecerte una vez más tu cercanía con este colegio y tu presencia hoy con nosotros. Y antes de una introducción, quizá más personal que institucional, sobre nuestro ponente, pues vamos voy a presentar, contamos hoy con la presencia de nuestro querido compañero Modesto Sánchez Morales, donde la informática le ha jugado una pequeña mala pasada y por eso hemos tardado en aparecer hoy con todos ustedes. Y simplemente decir que Modesto, pues aparte de amigo, es un arquitecto de reconocido prestigio, premio Arco de este colegio por la rehabilitación del mercado de abastos de Almería, profesor de proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada y es presidente del Colegio de Arquitectos de Almería. Y, por supuesto, uno de los culpables de la excelente trayectoria de este colegio en lo que a cultura se refiere y de que Alberto nos acompaña hoy. Así que gracias, Modesto, por acompañarnos y antes de pasarte la palabra, solo indicarle a los asistentes que podrán participar en un debate posterior, cuando termine la ponencia de Alberto Campo Baeza, a través del apartado preguntas de la aplicación, pues podrán realizar preguntas y más tarde pues moderaré el debate para hacer un debate un poco participativo en la medida de lo posible. Así que, sin más, perdonad por la extensión de la presentación. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y le paso la palabra a Modesto Sánchez Morales. Pues buenas tardes. Muchas gracias, José Eulogio, por invitarme a participar en esta exposición de Alberto. Contar con Alberto para mí siempre es un placer y un regalo, y desde hace bastantes años que nos conocimos precisamente en una actividad cultural del colegio y en una invitación que se le hizo, pues no tengo nada más que el enorme agradecimiento por la tremenda generosidad que Alberto ha tenido conmigo y con el Colegio de Almería cada vez que hemos solicitado su presencia. Trabajar con Alberto pues es un aprendizaje continuo, de estar al lado de una mente clarísima, con una capacidad de saber lo que se debe hacer y también y a la vez lo que no se debe hacer y no interesa. Y lo único que puedo decir es que León Felipe en la introducción, en la traducción que hizo de la obra de Walt Whitman, decía que quien leía el libro de Walt Whitman de Canto a mí mismo no leía un libro, estaba palpando un hombre. Pues yo creo que quien vive la arquitectura de Alberto Campo también siente su humanidad.
la generosidad con la que está hecha y el pellizco que se siente cada vez que se entra en una obra suya. O sea, por mi parte, gracias infinitas por haber contado conmigo y haber confiado conmigo en las obras en las que hemos colaborado juntos. No sé, o sea, yo creo que lo importante es lo que nos va a enseñar y a mostrar a todos. Muy bien. Pues Alberto, todo tuyo. Muchísimas gracias. Quito esto, Alberto, y pongo el PowerPoint. Muy bien. Ya pasas tú la... Sí, sé que ¿cómo sé que me oyen? Sí, te están oyendo, te están oyendo. ¿Me estáis oyendo, no? Sí, perfectamente, perfectamente, Gracias. Alberto. Bueno, yo no tengo... ¿Me están viendo? ¿Me estáis viendo? Te ven a ti, ven. Sí, ¿Me veis también? Hacemos la presentación y te vemos a ti. Muchas gracias. Bueno, pues yo no puedo más que volver a decir la palabra de siempre, repetida, aumentada, que es gracias, gracias, gracias y gracias. Por otro lado, me encuentro en Almería como en mi casa, por 1000 razones. Y bueno, pues yo no sé, vamos, sí sé lo que os querría decir esta tarde, tantísimas cosas, pero tampoco querría ser muy pesado ni hablar demasiado. Y he titulado una vez más este rato con el título de Buscar denodadamente la belleza. Siempre a mí me gusta, antes de empezar las conferencias pueden ser o bien temas teóricos, como los que doy en clase, o daba en clase, o sigo dando en clase, porque sigo dando todas las semanas, doy 2 días de clase, 3 horas cada día en inglés, clase en Nueva York, cosa que es por un lado preciosa, pero por el otro lado un poco agotador, es agotador. Bueno, pues en las charlas o como quiera llamarle a esto, a mí me gusta empezar colocando algunas gotas de, si se le puede llamar teoría, es decir, buscar denodadamente la belleza, fue como titulé el discurso con el que ingresé hace ya 7 años, que pasa el tiempo volando, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y el centro de la cuestión es que lo que hacemos los arquitectos, lo que querríamos es encontrar la belleza y buscamos con denuedo, con esfuerzo, la belleza en todo lo que hacemos. Y la buscamos cada uno de una manera distinta, pero esa búsqueda de la belleza está en el centro de la cuestión. El título era el de este discurso, y Platón, que es bien conocido, decía que la belleza es el esplendor de la verdad. Claro, y más para un arquitecto. Este entendimiento de la belleza como esplendor de la verdad para un arquitecto, cuando la arquitectura es de verdad, es rigurosa, es lógica. Hoy hemos tenido en mi estudio aquí, en este mismo sitio desde donde yo os hablo, unos debates interesantísimos con el último proyecto que tenemos encima de la mesa, que en el fondo, buscando la verdad. Buscando la verdad, decía Platón, y Vitruvio pues la ponía al final, la belleza, después de pasar por la utilitas y por la firmitas, de cumplir con la función, que es el origen por eso nos encargan y por eso hacemos arquitectura, para servir, para hacer que la gente viva feliz, les sirva lo que estamos haciendo. La firmitas, que lo hacemos sabiendo construir, con una construcción muy bien hecha, y para lograr ese tercer escalón, último escalón, que es la venustas, la belleza. O bien, yo traía también a colación, estoy resumiendo mucho porque no, insisto en que no quiero alargarme, mi amigo Stefan Zweig, que decía esto que lo leéis vosotros casi mejor que yo, sin gafas, que nos es dado a los hombres crear valores imperecederos. Estamos unidos al Eterno mediante nuestro esfuerzo supremo en la tierra, mediante el arte. En esta búsqueda de la belleza estamos buscando algo que es capaz de resistir al tiempo y que es capaz de conectarnos con el Eterno, como pone aquí. O bien nuestro amigo Goethe, que decía aquello de
Keats, he dicho Goethe y es Keats. También estoy yo a por uvas, que me decían esta mañana los del estudio. John Keats, este gran poeta maravilloso que decía lo de beauty is truth, truth beauty. Esto es todo. Es todo lo que tiene que saber un hombre sobre la tierra. La belleza, la verdad, son los mismos temas. Y para terminar esta introducción pequeñita y cortita, estoy usando últimamente en muchos sitios este dibujo, es un dibujito de Goya que está en el Museo del Prado guardado, y que Goya, con ya mayorcito, pone aún aprendo. Yo tengo 74 años y gracias a Dios estoy estupendamente en todos los órdenes, también de salud, con la primera vacuna ya recibida y esperando la segunda la semana que viene, pero aún aprendo. Qué bonito es poder decir y poder practicarlo, el seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Los que estáis escuchándome o viéndome esta tarde, pues lo sabrá de todas las edades. La gente más joven, pues que tiene todavía mucho que resistir, pero los que ya no son tan jovencitos, saber que es una delicia y un disfrute cuando va pasando los años, se aprende más y se disfruta todavía más si cupiera de las cosas. Bueno, y entonces yo cuando preparaba este rato con vosotros, lógicamente, siendo para Almería, yo decía, bueno, pues tengo que mostrar no tanto solo las últimas cosas que estoy haciendo, cuanto también hablar un poquito de las cosas que he hecho en Almería. Aterrizo en Almería con ocasión de esta universidad laboral con Julio Cano Lasso, de la generosidad absoluta de Julio Cano Lasso. Anteayer teníamos una sesión sobre él en una exposición preciosa que hay en Telefónica en Madrid y estaban allí todos sus hijos, una gente muy fuera de serie. Y yo volví a decir, esa generosidad que hace que Julio Cano Lasso, un maestro, llama a un mocoso, como era yo, y le hace firmar y cobrar igual que él, con una generosidad extrema. Y luego llamamos para colaborar con nosotros a Miguel y a Antonio, y bueno, pues toda una serie de historias preciosas. Esta imagen que veis, los de Almería conocéis perfectamente a Carlos Pérez Siguier, este fotógrafo fuera de serie de Almería, que hizo un reportaje preciosísimo de la Universidad Laboral. Como muy bien ha dicho el decano, pues que ha sido ya declarada, tiene las declaraciones estas, que bueno, para dar gracias una vez más. Con una planta muy rigurosa, muy recogiendo temas de toda la historia de la arquitectura más próxima, más árabe, si se pudiera decir así, entre comillas, con luz y sombra, trabajando con la sombra y trabajando sobre todo con el orden que está ahí, como este orden que a veces actualmente parece que se hubiera olvidado en algunas o en muchas arquitecturas, sigue siendo también uno de los ingredientes de la arquitectura. Pues esta, perdón. Y esta foto aérea, que no es de Pérez Siguier, es de Paisajes Españoles, todavía no estaban los drones ni estas cosas. Bueno, aquí me gustaría subrayar, y por eso la traigo a colación, una decisión maravillosa de Julio Cano Lasso, específicamente del que era encalar tras impermeabilizar toda la cubierta y darle una capa de cemento para proteger la impermeabilización, luego se encalaba. Ese encalado que hace que el sol, al dar en esa cubierta, se refleje y térmicamente funcione muy, muy bien. En vez de calentarse todo eso, al revés, se produce no solo el refrescarse de los espacios en Almería a través de las corrientes de aire, sino también de ese protegerse de las inclemencias del sol. Esto que ahora le llaman o le llamamos sostenibilidad. Pues esto de la mano de Julio Cano Lasso, de la sabiduría de un sabio como era él, simplemente aplicar esa sabiduría ancestral para utilizar la cal, esa cal que es que era con lo que se hacía, con lo que se pintaban todo el interior y el exterior. Eso está encalado de arriba abajo, por encima y por debajo. Bueno, pues esto, sostenibilidad. Esta es la sostenibilidad que tenemos que aprender de arquitectos como Julio Cano Lasso.
Y esto a mí me da pena, pero lo muestro para ver si hay alguien de los que vea este programa, y voy a decir este programa, esta charla, ver actualmente cómo está. Pues han vuelto a impermeabilizarlo y en vez de seguir la técnica sencillísima, lo han dejado con el color natural de la impermeabilización, que lógicamente va a absorber todo el calor y va a degenerarse mucho más pronto que con la cal. Y aquí se ve, pues eso, toda esta cubierta oscura que está recibiendo la luz y en vez de reflejarla, pues lo cambiado que está el aspecto, y no solo el aspecto, sino la funcionalidad, la firmitas de este edificio. Lo pongo para que a ver si alguien a quien corresponda toma cartas en el asunto. Por fuera pues estaban estos volúmenes maclados, encalados con esas plantas vernáculas del sitio, el interior del vestíbulo en el que aparece la luz a través de esos lucernarios que por arriba, pues bueno, son muy sencillos, también están coronados tanto en la cápsula del propio lucernario en poli lo que fuere, y las lámparas, pues ya se ve que se utilizaba las técnicas que siguen estando perfectamente, que siguen siendo perfectamente actuales. Por fuera estos lucernarios emergen, o este olivo aquí sin hojas en este momento, o este patio central, el suelo era clinker, cerámico, también permanente, muy sencillo, toda una estructura muy sencilla y muy clara, y un juego de luces y de sombras o de colores entre las plantas y el encalado. De la Universidad Laboral de Almería pasamos, no me alargo mucho porque si no, no terminaríamos y yo no querría no ser premioso, y aunque este edificio se merecería una charla completa, ya digo que podríamos hablar miles de cosas, de orden, de luz, de sombra, de sostenibilidad, de belleza, de una belleza directa, pues pasamos a la Plaza de la Catedral. La Plaza de la Catedral, concurso al que me presento pasado un tiempo, con un jurado de campanillas, que no voy a contar ahora, porque ya digo que si cuento todos los detalles, no acabaríamos nunca. Y esta Plaza de la Catedral, el acierto que tiene es la idea clarísima de poner unas palmeras, al final eran 24, que lo único que hacen es reconocer el orden establecido por los contrafuertes. La estructura de la propia catedral con sus contrafuertes están marcando, estableciendo un orden. En los últimos años a mí me gusta insistir, y en la escuela me gustaba insistir, y ahora se lo digo a mis alumnos, la importancia de la estructura. La estructura, ya sea la portante, ya sea la ordenante, la estructura establece el orden del espacio, que suena a una frase muy hecha, pero que es verdad. Aquí estamos simplemente leyendo, sabiendo leer el orden establecido por el edificio que preside esta plaza. Esas 24 palmeras con un suelo de mármol de Macael. Lógicamente Almería tiene en Macael una producción de un mármol maravilloso, y dimos, cuando digo dimos, porque aparece el nombre de Modesto Sánchez Morales. Con Modesto tuve la suerte de conocerle, como él ha contado, y desde entonces siempre le llamo para hacer juntos las obras que hacen relación a Almería. Y sigo llamándole. Cuando yo le he seguido llamando, y luego veremos la obra de Mojácar, es porque bueno, pues es un arquitecto de primera y con el que se trabaja, con el que yo trabajo no a gusto, sino más que a gusto, en el que me apoyo y aquí me apoyó eficacísimamente. Aquí me buscó y me encontró un productor de mármol de Macael que se llama Nevado, que fue capaz de producir estos adoquines. Yo aquí en el estudio tengo varios adoquines, por ahí me sirven para cuando dejo las ventanas entreabiertas, como de apoyo para que no se abran del todo las ventanas. Estos adoquines en mármol de Macael, en mármol seleccionado, pero ya veis que no tiene por qué ser homogéneo, absoluto y perfecto. Hablaríamos también
sería otro discurso a seguir, el de la perfección o la imperfección en la arquitectura, o estas palmeras que están recién plantadas, con lo cual ahora sí están mucho más hermosas todavía, y simplemente unos alcorques y punto, no tiene más. Y una iluminación con unas lámparas grandes, vamos, grandes, no muy grandes, que pasan discretamente inadvertidas y que iluminan perfectamente el sitio. Con lo cual, esta idea de las 24 palmeras, el lema con el que gané el concurso era palmería, y se estuvo después, como todos los concursos, un tiempo muerto, callado, hasta que en un momento dado el Colegio de Almería provocó el que lo hiciéramos. Y yo creo que para Almería fue una bendición. Estos dibujos, pues lógicamente, son del concurso, reflejan bien la teoría, o esta maqueta que todavía refleja mejor lo que estoy diciendo, pues con una alfombra de mármol blanco en la que se aposentan las 24 palmeras y al resto del borde de acera, la acera habitual con la cual se cosen los espacios a los edificios. O sea, muy sencillo, pero yo creo que muy eficaz. Esta planta, que yo creo que también habla por sí sola, del orden y el orden estricto. El orden debe ser estricto. Y bien, ya esto pasado un poquito de tiempo, no acababan las palmeras de arrancar del todo y ya con el tiempo siguen creciendo y creciendo bien. El mármol se mantiene, yo creo, en muy buen estado. Como veis, además, pues efectivamente mármol y las cenefas de los alcorques con piezas completas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí también aprendimos mucho de cómo construir una cosa tan sencilla como es un pavimento de una plaza. Bien, el edificio siguiente, un poquito más tarde de la plaza, es otra pieza que es una delegación de salud que amplía un edificio existente, histórico, y también decido hacerlo con Modesto. Como Modesto por entonces tenía también dos colaboradores estupendos, José María García y Francis Salvador, pues también nos unimos los unimos al equipo y lo hicimos entre los cuatro, y también fue otra satisfacción. Un edificio muy sencillo, a ver, que se trataba de hacer, a ver, luego volvemos hacia atrás, que si no me voy a ir de tiempo, es una caja de piedra, con una piedra también tendría una historia muy larga, porque tendría que haber sido una piedra local, pero cuando se enteraron querían cobrar muchísimo más, entonces acabamos poniendo otra piedra que parece que es local, pero bueno, ya ha funcionado muy bien. El edificio es un edificio que cuando se cierra es un cajón de piedra completo, sobre el cual aparece un belvedere para poder contemplar la ciudad. El edificio cerrado es como si estuviera durmiendo, a medio abrir las ventanas como si estuviera a medio despertándose, y ya cuando están todas las ventanas abiertas del todo. Aquí aparecen algunos bocetos bueno, pues esto yo conservo todos los bocetos. Todos mis bocetos están donados a la biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, y se pueden consultar en mi página web en el apartado de dibujos. Están todos, con un sistema que, claro, descubrir ahora aquí lo que es escanear y lo que significa escanear es tener la posibilidad de tener toda tu vida escaneada y colgada, y si no tienes nada que ocultar, a disposición de los demás. Pues estos dibujos, yo creo que es muy bonito lo de estos sketches o bocetos, porque no solo están apuntando ideas, unas se conservan y otras desaparecen, sino también datan perfectísimamente, al poner la fecha, están datando perfectamente el momento y las intenciones, la caja callada en el año 97, fíjate tú el tiempo que hace, ¿no? Y aquí, pues eso, tentaciones de perforar con perforaciones mayores, aparece todo, pues esto, lo mismo, yo creo que, insisto, que no vamos a ir más. O la fachada de piedra, esas piedras que se abren, como tienen que estar ordenadas, historias paralelas a
a la construcción. O bien, también yo no dejaré de insistir, porque insisto en todas mis clases, a mis alumnos, pero también en estas charlas, y aunque sea esta tan familiar como esta de Almería, a los que lo veis, los mayores dirán que faltaría más, los jovenitos dirán, qué barbaridad, pero este señor se estudia todos los detalles, la relación con el agua y la fachada de un edificio, cómo tiene que expulsarse. Bueno, pues aquí hay todo un comienzo de estudio de que estas piezas expulsen el agua. O bien maquetas. Las maquetas, yo también es una obsesión mía, lo de las maquetas, obsesión mía no es obsesión mía, sino es propio de la arquitectura. Pero las maquetas no son el resultado final para decir, ¡ay, qué bonito está!, sino, no me cansaré de insistir, que son objeto de análisis. Cuando uno hace una maqueta en un momento dado del proceso del proyecto, lo que hace es enfrente a la maqueta, ve simultáneamente las 3 dimensiones construidas y puede seguir haciendo operaciones de análisis que mejoren el proyecto. El proyecto, yo también lo he escrito alguna vez, un proyecto de arquitectura es un proyecto de investigación. Está uno investigando continuamente. Uno no pone un microscopio encima para que digan, estoy investigando, pero sí la cantidad, a través de los dibujos, de los planos, de las maquetas, es un proceso continuo de análisis que hace que el proyecto siga madurando hasta el último momento. Porque no solo estoy hablando aquí de la maqueta o de los dibujos, pero después en la propia construcción también pasarán más cosas. Ya se ve, o aquí aparece una maqueta posterior donde ya aparece la solución de cada hueco de ventana, se abre en 2 contraventanas, y aparece el viejo Mies dando su conformidad detrás, fumándose un puro, como dirían algunos simpáticos. O esta fachada, esta composición de la fachada a medio abrir, medio cerrar. O las plantas, que son muy sencillas, muy rigurosas, muy clásicas, un pasillo, todas las piezas a esa fachada principal y una fachada atrás donde van los elementos de servicio. O arriba del todo, a través de esa escalera, llegar a ese belvedere desde el cual se va a contemplar toda la ciudad. Bueno, pues esto van siendo detalles constructivos a diversas escalas. También cada escala va a requerir una definición. Aquí Álvaro Alto dijo que si Mies van der Rohe estaba en la maqueta, que él quería estar en esta sección, y le dijimos, le dejamos, y se vino con nosotros un ratito. Y Mies volvió otra vez a su hueco, a seguir fumándose su puro. Y aquí yo creo que está muy bien, aquí se ve muy bien, pues eso, hay que estudiar todos los detalles constructivos, porque va a ser con ellos con los que el constructor va a poder, aunque se esté encima, va a poder trabajar. Ahí veis los vierteaguas como siguen apareciendo ahí con una claridad meridiana. El edificio cerrado, el edificio a medio abrir, el edificio completamente abierto, como ampliación del edificio que vemos abajo delante. O esto que marca la piedra, pues uno dice, bueno, pues la piedra, gracias, la piedra tendría que ser purísima, pues no. La piedra saca, lógicamente, los restos del óxido de la propia piedra, con el agua emergen, y al final lo que añaden le añaden riqueza a esa fachada, que uno se la imagina con una piedra purísima y no hubiera tenido la fuerza que tiene la naturaleza, la naturalidad de la naturaleza actuando. Yo creo que se entiende muy, muy bien todo el edificio. Y podríamos, ya digo, que seguir hablando muchas más cosas, pero no querría yo. El belvedere arriba, creo que aquí se entiende bien, el que sirve de mirador a toda la ciudad, y con un suelo flotante de la misma piedra que hace que la piedra revuelva, haciendo que esa caja tenga sentido, para después, bajo esa cubierta, bajo esa tienda arriba, poner la caja de vidrio y con unas simples barandillas metálicas muy sencillas y muy claras. Yo creo que aquí se entiende muy, muy bien. Por los efectos ya de reflejos, por razón de la luz, pues ya añaden belleza a las cosas que pasan por la propia naturaleza. Pues es un edificio del cual nos quedamos muy, 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 muy contentos y que sigue funcionando perfectamente bien. Y ya veis que las manchas de óxido le dan
esa mayor fuerza todavía si cupiera a esa fachada. Y viene la casa en Mojácar. Y vuelvo, que es la última, y la tengo ahora mismo en construcción. A ver, vuelvo a agradecer, claro, la eficacia de Modesto Sánchez Morales al hacer esta casa conmigo está siendo absoluta, porque él va a visitarla con más frecuencia que yo, está encima como si fuera hija de los dos. Cuando uno hace una casa para alguien, siempre en muchas de mis memorias de las casas pongo que querríamos hacer la casa más hermosa del mundo. Los arquitectos no estamos para lucirnos a pesar de los clientes, es decir, que sufra el cliente que le vamos a colocar una modernada o una lo que fuere, ¿no? O una ocurrencia. No, no. Los arquitectos somos como los médicos, escuchamos al cliente. En este caso, los clientes son fuera de serie. Es una persona muy fuera de serie, con una enorme cultura, arrollador, simpático, salado, y está feliz con lo que va pasando en la construcción de su casa, que va un poquito lenta, pero bueno, también con ese motivo también vamos a conseguir un resultado seguro. Como comprenderéis, hacer una casa en Mojácar, pues la gente por ahí no lo conoce, pero sin embargo los de Almería se lo conocéis a Roberto Puig. Roberto Puig es el arquitecto que ahí en Mojácar se dedica unos años y establece unas líneas generales de todo un pueblo escalonado, blanco, mirando hacia el mar, que logra que el sitio, que es hermosísimo, sea todavía más hermoso. Con lo cual, aquí se trataba de hacer una pieza que perteneciera a ese mundo establecido, de piezas en cascada, de un plegado de planos blancos, blanquísimos, con el mar enfrente. Ya digo que el sitio es excepcional y en este caso el cliente, que también es excepcional, lo ha entendido y yo creo que va a disfrutar enormemente, es lo que esperamos, que sea feliz. Pues aquí empieza la fragmentación de ese volumen por razón de la colina, del terreno inclinado sobre el que está, por razón de las casas de alrededor. Razones hay todas las que queráis, con lo cual la casa va estableciendo planos, abajo estará el garaje y la entrada, luego luego lo que fuere, el programa habitual, luego algunas perforaciones para que fuera atravesada por la luz que viene desde atrás del sur, estos volúmenes, trabajo sobre los plegados para que no se diga, y ya en esta maqueta, que es bastante más avanzada, la pongo con toda intención, porque siendo muy bonita, donde habla de un plano, las piezas de delante son más de estancia, las piezas de detrás son más de dormitorios y de servicios, sirven a las piezas de delante, y abajo está el garaje y, bueno, lo que fuere, todas las funciones, las que fueren. Aquí, cuando ya llegábamos a la última planta, y aparte por ese escalonamiento, tener que ceder y esta terraza aparece y aparte de la azotea, en este espacio pequeñito detrás, frente a este plano, lógicamente estaba pidiendo el que lo rompiéramos y es lo que se ve aquí ya en otra maqueta más detallada de solo este espacio de doble altura, pues en el anterior ya se ve que la doble altura funciona muy muy bien, ese juego que los arquitectos trabajamos tanto con él, de luz y de sombra y de compresión, dilatación, que funciona muy muy bien, pues en este ya se ve que abriendo este hueco desde atrás, estando sentados leyendo o escribiendo, dibujando desde aquí, se va a poder ver el mar. No solo se va a ver el mar desde esa terraza y desde este espacio, no solo se va a ver el mar desde esta terraza alta, con estos peto mesa que llamamos, pues para poderse sentar aquí y estar viendo el mar apoyados en un plano a la altura de una mesa, sino también desde aquí detrás. Yo creo que esas son operaciones que el primer día no están, pero que en ese proceso de investigación, o llamadlo si queréis de manera más sencilla, de maduración de un proyecto, el proyecto va madurando y va pidiendo sus propias cosas. En esta maqueta pues ya se ve allí el mar
cosa que luego las plantas yo creo que hablan por sí solas y son muy sencillas. Iba a decir, los que no son arquitectos que sepan que estas aspas hablan o bien de dobles alturas o de patios. Este es un patio interior y estos hablan de la doble altura de esos espacios. En la parte de atrás, los elementos servidores, la escalera y el aseo o lo que fuere. Y aquí yo creo que se entiende muy bien lo que hemos visto en maqueta, en dibujo, o bien el corte transversal que también se ve. Y la obra, que insisto, que va un poquito lenta, pero por 1000 razones, pero yo creo que le está viniendo bien ese reposo y irse construyendo. Aquí hay cosas que aparecerán luego, como es toda la casa va en blanco, blanquísimo, con sus ventanas profundas. Y la última decisión, que yo creo que ha sido muy bonita, es que el edificio, cuando se apoya en el terreno, en la acera, va a tener un zócalo generoso en vez de solo un zocalito, un zócalo generoso de mármol de Macael, como hablando de ese material que hemos visto antes utilizado para el suelo el solado de la plaza de la catedral, pues aquí. Aquí ya veis el mar al fondo, como se está viendo. La terraza de arriba es la que está el operario y la de abajo es esta. Y en donde está el operario, ahí aparecerá esa ventana que hemos dicho transversal. O estas vistas sobre el mar. Comprenderéis que si esto no es una hermosura y un regalo de la providencia, pues como decía el otro, venga Dios y lo vea. Es una verdadera preciosidad que yo espero que los clientes lo disfruten enormemente. Ahora voy a poner dos casas más que son la ultimísima que hemos terminado de construir hace muy poquito y terminaremos con la casa del infinito, que parece que es lo que todo el mundo quiere. Esta todavía no se conoce, pues es la primera vez que la expongo en público, aunque está recogida ya hace unos días en la página web, que es una casa en las afueras de Madrid. Kenneth Frampton, con el que sigo teniendo una relación fruto de su generosidad, que ha cumplido 90 años y está, gracias a Dios, está estupendo, con pandemia o sin pandemia, poniendo todos los medios, y él, que recogía la idea de Frampton de lo tectónico y lo estereotómico, es de donde algunos lo hemos aprendido, pues yo le mandaba esta imagen en esta casa que tiene estas dos plantas con todos los elementos de la casa que así lo requieren abajo, para poner en todo lo alto el cuarto de estar, el belvedere, que mira todo Madrid. Este solar, que está en las afueras de Madrid, cuando se estaba en el suelo, al principio, en esta colinita, es una colina, en Monte Carmelo, pues se veían alrededor las casas de alrededor. Sabíamos, pues ya no voy a contar todas las historias larguísimas, insisto, no quiero alargarme, que desde arriba se veían, en los 360 grados se veía todo Madrid, y efectivamente, podéis comprender lo emocionante que fue el día que terminamos este forjado, subir, estar aquí de pie y ver el todo Madrid. Bueno, quizá, a ver, perdón. Bueno, ahora llegaremos. Antes sí me gustaba poner entre medias esta imagen de la casa de Blas, muy anterior, del año 2000, pues fíjate tú la de años que hace, donde de manera radical, por primera vez lo hago de manera tan radical, el trabajar sobre ese tema que he puesto antes de lo tectónico y lo estereotómico, es decir, una base, un basamento, un podio pesante, y en este caso de hormigón, con una piscina excavada, con todas las funciones dentro, y arriba ese belvedere donde también veíamos de manera maravillosa ese horizonte lejano, con la caja de vidrio y nada más. Es una casa donde, por razón de las economías, que también eran bastante apretadas, se llega a una radicalidad máxima, como es que esta caja de vidrio está hecha con un vidrio, con un Stadip, que es la manera más sencilla, que bueno, pues
es menos sofisticado que como lo haríamos ahora o como se hacía antes con más dinero, ¿no? Bueno, pues esa idea de la base, el podio, el basamento estereotómico pesante, en este caso con piedra, también una piedra de Colmenar. Colmenar. Bueno, no, al final no era Colmenar, era Espérate, si lo diré. Bueno, como sea, una piedra maravillosa. Campaspero. Gracias, Campaspero. Tengo quien me ayuda, Campaspero. Pues bueno, esta piedra de Campaspero, todavía también recuerdo qué emocionante el día que fuimos a Campaspero a escoger la piedra en directo. Pues insisto, está preciosa la piedra y alguien diría, hombre, pues usted no la ha seleccionado para que no haya estas variaciones. Sí, hombre, hay una primera selección, pero estas variaciones yo creo que vuelven a darle a la piedra lo que es natural en la piedra. No es natural en la piedra el que la piedra sea perfecta, homogénea, absoluta. Bueno, pues esta caja tectónica arriba con estas plantas, las plantas son muy elementales, lo de arriba le llamamos belvedere, Ana es la dueña, que espero que lo esté disfrutando enormemente, con la estructura, yo creo que aquí también se entiende muy bien esta estructura y esta cubierta recogiendo todo esto. La decisión del óculo para que haya también un tema de luz, aunque no es central, central en el sentido que está en el centro, claro, pero no es central en esta casa, dado que la profundidad de la distancia entre la fachada y el centro es suficientemente pequeña para que tenga una luz siempre transversal muy poderosa. Aquí se ven las proporciones de la caja de vidrio de arriba, a la que se llega o por la escalera o por un ascensor, que es un montacargas un poquito trucado, no voy ahora a contar tampoco toda la historia para no complicar, y se ven aquí la planta de dormitorios clásica. Aquí se entiende toda la operación muy bien, y aquí yo creo que esta imagen creo que aquí viéndose cómo es capaz, estando ahí, dialogar hasta con las 4 torres grandes construidas al norte de Madrid. Tiene poderío nuestra casa para no solo dominar en los 360 grados, no tenemos fotos, pero ya las haremos, de las vistas sobre la Sierra de Madrid, porque yo querría tenerlas con la Sierra Nevada, que ahora mismo no lo está. Las haremos en cuanto nieve en octubre, noviembre, las haremos. Pero en este caso me gustaría subrayar el poderío, y la palabra lo define bien, que tiene la casa, que no es tan grande, sin embargo el poderío de poder dialogar de tú a tú con las 4 torres. Y sigue dialogando, esa basamento de piedra, que a su vez se apoya sobre un encuentro con la tierra con elementos en hormigón, y un jardín que estará ya ha empezado a crecer de manera preciosa, o el sitio donde está se llama exactamente Tres Olivos, y pusimos este olivo con 3 ramas como para subrayar esa idea. O la puerta ya aquí, y luego veremos con más detalle, esta puerta de piedra, que también ya he repetido el tema en algunas de mis últimas casas, con esta cubiertita pequeña para defenderse. Y aquí yo creo que esta imagen, que es preciosa, se entiende muy bien todo. Ese belvedere en todo lo alto que domina, controla el paisaje en sus 360 grados. El suelo, una vez más, como lo veíamos también en el edificio de Almería, es la misma piedra que ha dado la vuelta y se convierte aquí en un suelo flotante para poder permitir que el agua se absorba, y dentro ya en un suelo normal. Las ventanas de los dormitorios y de los baños. Pues una casa, volveré a decir una vez más, y lo escribí a este amigo mío que ha hecho un texto que no le han dejado que lo publique, pero que es muy salado, que hablaba de esa radicalidad de las ideas. Aquí lo que hay, vuelvo a decir, detrás de esta casa, como en todo, es una de mis pretensiones, una de las cosas que tiene que pretender, que tiene que lograr, que tiene que conseguir la arquitectura siempre, que sea traducción de ideas. No estamos haciendo operaciones plásticas, formales,
estamos traduciendo, formalizando ideas. En este caso creo que es muy clara esta idea, vieja idea de lo estereotómico y lo tectónico, la cueva y la cabaña arriba, tantas y tantas cosas de las que se podría hablar a raíz de este edificio. Y para terminar, que no quiero alargarme excesivamente, la Casa del Infinito. Aunque sea anterior a la casa que hemos visto, a la Casa Rotonda, yo creo que también aquí hay una radicalidad que, si cabe, es todavía mayor. Ha desaparecido el elemento tectónico y solo queda el estereotómico. Aquí se trata de una casa al borde del mar. Bueno, esto es. Ya, luego vuelvo atrás. Esto es. Al borde del mar, la normativa hace que se retranqueen, estas casas se tengan que retranquear 20 o 30 metros. En nuestro caso, yo tenía la suerte, la fortuna, de que era sustitución de una casa anterior que habían hecho en los años 50, con una estructura de hormigón armado que se la había comido por mala protección, se lo había comido el ambiente marino, y me dejaban sustituir la casa anterior, que ese sustituir significaba que me dejaban que llegara hasta la línea, esta línea que es el borde de la duna que está sobre la playa. Con lo cual, por una parte era un regalo, pero por otra parte también provocaba la idea de que la caja quedara en un podio empotrado contra la tierra con idea de desaparecer. A ver, con la idea de desaparecer, o en esta imagen que la hace el ayudante del fotógrafo cuando van a hacer las fotografías de la maqueta hecha con la propia arena de la playa. Yo creo que es muy significativo. Bueno, pues esta casa, a ver, vuelvo al principio, en el fondo, ese podio que lo que crea es un plano horizontal, plano en alto, frente al horizonte infinito. Lo que está creando ese plano es una línea, un borde, para dialogar con ese infinito. Aunque yo podría decir que esto es como la cubierta de un barco, vivir como se vive en la cubierta de un barco, está uno con el clima, también es cierto, alguien apuntaba a Alberto, pero esto es muy radical. Digo, sí es radical porque el clima de Tarifa, eso está en Tarifa, está allá frente a África, el clima permite el vivir encima en un barco, sobre la cubierta de un barco, con este clima, que no lo permitiría hacer una casa con esta idea en Madrid, en las afueras de Madrid, pues no sería, y no hacerle la caja de cristal encima sería una salvajada, porque solo podrían subir en contadas ocasiones. En este caso se establece este podio, se establece este plano horizontal en alto, con una piedra que ya adelanto que es el travertino, un travertino que en vez de ser puro purísimo, como he utilizado alguna otra vez, es un travertino con manchas, se dice onichiato, con manchas de ónice, de tal manera que el color y la textura se fundían muy bien, dialogaban muy bien con la arena de la playa. Sobre ese plano, ya hablando ya de formas, se excava la entrada, se entra a la casa por aquí arriba, se excava la piscina y se excava un anfiteatro. Traigo esto porque, primero, la idea nació al estudiar este litóstrotos, que, como dice la Sagrada Escritura, este podio en piedra, donde Cristo es presentado al pueblo. Y Rembrandt, autor de este grabado, hace una cosa que sorprende cuando uno pone toda la atención, que es que al poner este plano a la altura de los ojos, el plano se convierte en una línea. Eso que después aprenderá, aunque no cite a Rembrandt, yo soy más pedante que el maestro, que Mies van der Rohe. Mies van der Rohe lo que hará será en la Farnborough, y después lo repetirá en muchas otras de sus obras, que el plano horizontal de la casa Farnborough está a la altura de los ojos, se convierte en una línea que hace que sea todavía más ligero. Por eso antes ponía antes este grabado de Van Leyden, que es el mismo tema de antes, pero
Van Leyden, para que se vea el plano levanta un poco la vista y entonces se convierte en un trapecio, no tiene esa sutileza. Lo digo porque estoy hablando de trucos de los arquitectos en relación, lógicamente, con el ser humano, con el cuerpo, con los ojos, con la altura. Y aquí esto que yo digo en plan de broma en un texto que he escrito, que esta línea, aunque Rembrandt tenga un pulso maravilloso, la habrá trazado con una regla. Y luego Picasso, que claramente sí ha visto y se ha inspirado en el grabado de Rembrandt, repite el mismo tema, claro, a lo Picasso, pero, señores, repite la línea recta trazada con regla a la altura de los ojos. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta casa? Pues eso uno puede decir, pues es verdad, mire usted, pues es tan sencillo como eso. No se trata de complicarse la vida ni de buscar razones fuera de lo normal y para aplicarlas y decir esto es así. No, es así de sencillo y así de bien funciona. La idea central es esa plataforma subrayando el océano, o bien esta simpática interpretación de esta persona que hace esta maqueta con la arena de la playa, o bien mis maquetas de papel por aquella época encima de mi mesa de trabajo, o bien estas maquetas ya un poquito más avanzadas con las 3 excavaciones y con este muro que hace que cuando se viene y se deja el coche aquí atrás no se vea nada y solo al atravesar este hueco se descubre esta panorámica tan preciosa. Perdón. La planta de arriba, la planta primera, la más alta, donde está el cuarto de estar y el comedor y la cocina, la planta de debajo con los dormitorios y atrás se quedan unos huecos que luego ya no voy a contar, no puedo ni debo contarlo, que se han aprovechado para elementos de servicio, gimnasios y otras cosas que han venido muy bien. O sea, todo, como comprenderéis, este volumen se empotra contra la tierra y aquí queda, no se hace el muro de contención aquí, sino se hace atrás. No se descubre el truco aquí para no provocar. ¿Y aquí qué hace el arquitecto montado haciendo el payaso encima de este poste? Pues este poste era un poste de los topógrafos que tenían por ahí. Yo lo utilizo para poder estudiar exactamente la altura a la cual después dejo para que, a la cual quiero dejar exactamente, o sea, y habla de la precisión de las operaciones. O sea, un arquitecto debe ser enormemente preciso, tanto en el tamaño de una ventana, evidentemente el primer tamaño donde el arquitecto tiene que ser preciso es en la estructura. La estructura no pone los pilares más o menos, no, es una precisión con los márgenes que da el cálculo de estructura, pero habla de precisión, que sería otro tema, pero que la precisión también yo querría llevarla hasta en estos temas de visión del paisaje y relación con el paisaje. Bueno, pues aquí ya se ve cómo la plataforma del podio, en el cual también se abren unos lucernarios, en este caso los lucernarios empotrados y enrasados, para que esta plataforma se mantenga perfectamente. Unos muros laterales para protegerme del viento fortísimo que existe allí. Este es el farito de Camarinal. Detrás de esta loma están las ruinas de Bolonia. También eso hace relación a algún porqué de por qué se coge Travertino romano o Nicciato, pensando que los romanos sí estuvieron por aquí. No solo estuvieron por aquí, sino se establecieron aquí, en las ruinas de Bolonia, o en esta colina, al lado del farito de Camarinal, que hay unas casitas de 2 arquitectos a los que yo quiero mucho, que son Emilio Tuñón y Moreno Mansilla. Tienen sus casitas aquí, en este sitio extraordinario. También es cierto, y vuelvo a subrayar, que la lectura del sitio, si antes la lectura de la casa rotonda era la lectura de lo alto de una colina en las afueras de Madrid, que ve Madrid en los 360 grados, esta también hay que entender el sitio, cómo se entiende este podio empotrado con el jardín. En vez de haber un jardín,
lo que hay, o aquí poner césped, aquí que hubiera la primera tentación, no, a la misma arena de la playa que llegue hasta el borde de la acera de la plataforma pequeñita de abajo. Bueno, pues ya se ve que todo es una lectura de todo o este hueco del hueco central del star, de la banda central que habéis visto en las plantas, pues este star que se abre con esta terraza cubierta, abierta sobre ese paisaje. Pues yo creo que si empecé el discurso con este título de buscar denodadamente la belleza, yo creo que algunas veces hemos estado muy cerquita y es lo que uno quisiera. Insisto en que la idea, la idea central de la arquitectura, ya sea haciendo una universidad laboral enorme, que afortunadamente era enorme, y haciendo una casa más pequeña, como alguna de las que he puesto, hoy haciendo una casa como esta, en sitios tan privilegiados, se trata de hacer que las gentes que vivan y que usen estos edificios, la arquitectura, sean felices. Esa es mi intención. Bueno, dejo de compartir, Alberto. Con esto, ahora pasamos yo me pongo a vuestra absoluta disposición para las preguntas que me queráis hacer. Podéis hacer las preguntas todo lo indiscretas que queráis, que yo estoy dispuesto a contestarlas encantado y feliz. Insisto en que hay otro tipo. También, a ver, me arriesgo a decir que ese sistema de los streaming o los Zoom o los como sean, que parece que alejarían a la gente. Yo creo que no, que acercan a la gente. Yo tengo la suerte de con estos alumnos míos que digo que cada 2 días a la semana les veo y les corrijo y les doy charlas. Tengo a mis alumnos enfrente de mí, todos con pantallas pequeñitas. Quizá el sistema es un poquito diferente al de hoy, pero ese mirarnos a la cara, estamos viéndonos más cerca que en una conferencia normal, donde a mí en una conferencia normal no me veis los ojos. Aquí sí, aquí me veis los ojos y más. O sea, pues eso, con la enorme confianza con la que estoy hoy aquí y estoy muy a gusto, podéis hacer las preguntas que queráis. Muy bien, pues Alberto, muchísimas gracias. La verdad que se disfruta el oír hablar de arquitectura con mayúsculas, sobre todo, a lo mejor yo en estos últimos años que más dedicado a la función de decano, que está más acostumbrado a trabajar otro tipo de cuestiones, y de verdad que es retrotraerme como unos años atrás, ¿no? De repente me he sentido como alumno otra vez, hablando de arquitectura y revisando la obra que no ha expresado. Tenemos una serie de preguntas de algunos compañeros, pero antes quisiera tomarte el testigo, oído cocina o toma de conocimiento de lo que has comentado respecto a la universidad laboral. Efectivamente, hace unos años, también por unas circunstancias de un viaje en avión, pude comprobar al despegar del aeropuerto de Almería el estado de las cubiertas en la universidad laboral, y la verdad es que me quedé bastante sorprendido negativamente por el impacto. Claro, el impacto que tú nos detectas a nivel del viandante o a nivel de la ciudad, por así decirlo, pero conociendo las fotos de Pere Siquier y conociendo la obra, sabía perfectamente cuál era la intención, ¿no? La intención bioclimática de esas cubiertas pintadas de blanco. Entonces, precisamente, hablando con personas del colegio, una de las cosas que queríamos era a la hora de plantear cualquier acción, de tener cuidado con este edificio, era primero protegerlo, porque si no estaba protegido parecía difícil, parecía que podía ser de buena voluntad, y hoy en día a veces esa buena voluntad con las administraciones, con lo mal que están con los presupuestos, es complicado, pero en el momento en el que esté protegida, quizás sí sea el momento de exigir un poco más de respeto, por así decirlo, y de sentido común para las intervenciones sobre ese edificio. Así que oído cocina y estaremos pendientes de esa cuestión, de las que éramos conocedores y sensibles al respecto. O sea que me ha gustado que lo hayas detallado. Y luego, antes he comentado en mi exposición, en mi presentación, perdón,
que Miguel Centella no podía estar con nosotros hoy y resulta que sí está, ¿no? Se ha escapado un poco de donde estaba para poder acompañarnos y nos ha hecho una serie de preguntas que me ha parecido muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es ¿en qué casa unifamiliar te gustaría vivir de todas aquellas las que has construido? ¿Sí hay alguna? Sí, hombre, yo tendría que responder igual que cuando a mi padre le preguntaban ¿a qué hijo quieres más? Y decía a los 4. O sea, claro que querría vivir en cualquiera de ellas. Muy bien. Podría decir, bueno, a lo mejor en la casa Gaspar, que fue la más barata, pero la más barata porque fue escandalosamente barata, hecha con 2 perras. Pues bueno, además tenía esa virtud que con 2 perras, yo creo que también las economías en la arquitectura son bienvenidas. Evidentemente la casa última, la casa del infinito, está hecha con medios, pues porque el cliente, en fin, no sé si es correcto, pero como lo preguntas así, el cliente de la casa del infinito era el tipo más rico de Bélgica. Entonces, bueno, pues se viene a una colonia belga que hay por la zona, compra el terreno mejor, que evidentemente estaba al borde del agua, y se hace una casa con unos medios que, bueno, pues yo creo que lo que está es se le ha sacado partido a esos medios. Pues bueno, a mí me gustaría vivir en cualquiera de ellas, en cualquiera de ellas, porque además sigue la muy buena relación con todos los clientes, que yo creo que eso es muy buena señal. Perfecto. Eso es, quizás sea como he dicho, una señal muy inequívoca del buen servicio y del trabajo bien hecho. Hay otra cuestión interesante que es ¿cómo crees que podría haber afectado en tu arquitectura, en esta arquitectura que has presentado tan rotunda, tan ordenada, el haber trabajado en latitudes con menos sol? Es decir, el haber trabajado, por ejemplo, más en zonas norteeuropeas, etcétera. Si hubiese podido afectar en cuanto, por ejemplo, al tratamiento de la luz o no. Sí, hombre, yo creo que es nuestra profesión, y me aprovecho para volver a decir por enésima vez que tenemos la suerte de tener la labor más hermosa del mundo. De Dios se dice que es el gran arquitecto. O sea, la posibilidad que tenemos los arquitectos de soñar y hacer materializar nuestros sueños, si los sueños son sueños lógicos o sueños con toda esa carga que tiene la arquitectura, yo creo que ahí el sitio es leer el sitio en cada momento. Y por la misma razón que no tendría sentido hacer una casa del infinito en Helsinki, porque dices, bueno, se van a helar, no van a subir a la plataforma a helarse. En cambio, podría tener sentido como al final lo que está haciendo, no he hablado por no alargarme, de la Acrópolis de Atenas, en el fondo es eso, es un podio donde encima se coloca un templo, pero en el fondo los griegos le llaman temenos, es un temenos, pero en el fondo es la misma idea de podio y de establecer una plataforma en todo lo alto para poder, frente al paisaje, estar así. No lo sé, cuando haga una casa en el norte de Europa te diré. Tomás, Muy bien, muy bien. Otro compañero, Juan Pedro García Cabrerizo, nos comenta que lo pone entrecomillado, lo de fácil, ¿no? Que si fue fácil proyectar la casa de Mojácar, un poco se refiere a cómo son capaces de aglutinarse o lo que es las intenciones, es decir, buscar las vistas al mar, protegerse del sol, etcétera, con lo que es el cumplimiento de la normativa tanto técnico como urbanística. Es decir, los arquitectos normalmente nos encontramos muchas veces, seguro que lo conoces de sobra, con bastantes limitaciones por los requerimientos normativos y lo que está interesado en saber si en este caso te fue fácil o por lo contrario fue un quebradero de cabeza el poder dar con la solución. No, en este caso yo creo que fue, no voy a decir obvio, pero fue como muy lógico desde el principio. O sea, sí se cumple la normativa de manera estricta. Es más, hay yo pretendo, no en cumplimiento, aun cumpliendo una normativa, todavía hacer alguna cosa más en la azotea. Y mi cliente, que es una persona excelente, demasiado buena gente, ya digo que es listo, simpático, culto, muy culto,
para no estorbar al vecino, no quiere que yo haga alguna operación más, ¿no? Que sería legal. O sea, claro que también es igual que un arquitecto debe leer el sitio, debe debe hacer la estructura adecuada, debe ver cómo se relaciona con el sol, con la luz, con tal, también debe relacionarse con la normativa. Lo que pasa es que la normativa desde el primer momento debería estar clara, y además muchas veces la normativa a veces es irracional, porque está presuponiendo la mala voluntad del arquitecto o del cliente para hacer trampas, y no. A mí, en cambio, bueno, punto, porque no vamos a hablar ahora de las corrupciones de los funcionarios que se dejan saltar la normativa. Sí, no, vamos a presuponer que todo el mundo es bueno. Entonces la normativa lo que hay que hacer es estudiarla, leerla, y en este caso de Mojácar está cumplida estrictamente, yo diría más de lo con seriedad, y para lograr una casa que yo espero que sea una casa muy hermosa. Muy bien. Y otra pregunta que quisiera comentarte. Has destacado muchas veces la relación con los clientes. ¿Te afecta? Yo la respuesta también la tengo, pero la pregunta para ti. ¿Cómo te afecta esa relación con el cliente? Es decir, un cliente con una sensibilidad especial, con un nivel de cultura especial, se trabaja de una manera bastante más cómoda, se llegan a mejores resultados que con un cliente que tiene otras intenciones, otras pretensiones. ¿Es así? Por así decirlo. Claro que es así. Hombre, tampoco quiero exagerar, pero yo he cortado con muchos posibles clientes porque he visto que no tenían solución. Generalmente suelo poner como ejemplo que una persona que va al arquitecto va como va al médico. El arquitecto debe escucharle, saber los síntomas, hacerle un tag, todo lo que fuere. Y al final el médico, el arquitecto en este caso, hace un diagnóstico. Y si el enfermo dice, ay doctor, a la visita siguiente, que esas pastillas que me ha dado usted son blancas, yo las quiero verdes. Bueno, usted lo que es un imbécil. Entonces, si hay alguien que va a actuar así, mal empezamos. Y a veces también es cierto que los clientes generalmente asoman la oreja muy desde el principio. Entonces, si asoman demasiado la oreja y la oreja es una oreja inadecuada, pues bueno, se les dice adiós. Muy bien. Y cuando en general son orejas adecuadas, escuchan, atienden y agradecen. A mí no hay cosa que más me emocione cuando el cliente agradece lo que le has hecho y dice, bueno, reconoce que allí se está muy bien, pero ¿cómo que estoy viendo las 4 torres y estoy viendo la Sierra Nevada? Qué hermosura, ¿no? Usted lo que me ha hecho es un marco, ha entendido el sitio y me ha dado un elemento capaz de interpretar todo eso, ¿no? Muy bien, perfecto. Y yo creo que ya por la hora, quizá la última, nos comenta José Maldonado que tras citar a Platón y Katz para poner de relieve la relación entre belleza y verdad, ha explicado multitud de mecanismos visuales con los que conseguir que las cosas parezcan más grandes, más pesadas, más ligeras. ¿Crees que para decir la verdad hay que mentir un poco? Hombre, preguntado así, yo diría sí, porque suena muy bien, pero bueno, pero muy poquito. O sea, más que mentir, explicarlo de manera que Pero yo me estoy refiriendo más a la verdad. Cuando un proyecto es de verdad y se hace en serio y con rigor, o sea, que no se hace... Yo recuerdo que cuando yo era alumno, lo que nos atacaban los profesores cuando nos criticaban era formalista. Porque procuraban hacer cosas muy bonitas, independientemente que fueran lógicas o menos lógicas. Y yo creo que el tema de la verdad, cuando he empezado con Platón, es que, bueno, si el proyecto es riguroso y la idea es adecuada y la economía es adecuada y el sitio y todos los factores que convergen en ese diagnóstico son verdad, el resultado, lógicamente, es la belleza. La belleza es reflejo de la verdad, claro que sí. Perfecto, pues yo creo que, Alberto, son las 8:30. Yo creo que es momento de
eso, de parar. Hemos empezado un poquito tarde, pero nos hemos ido otro poquito más de hora. Así que yo me gustaría, pues antes de despedirte, pues ver si Modesto también está por aquí, por si quiere decir algo y despedirme de vosotros y daros las gracias. Muchas gracias. Es que como no disponemos de la cámara de Modesto, no sabemos. Modesto, Yo estás... sigo ahí. por aquí, no sé si me escucháis. Sí, Y perfectamente. encantado de la conferencia y encantado de vuestra invitación. Y una vez más, gracias, como tú dices, pero muchas gracias por tu cariño y por tu amistad. Bueno, perfecto. gracias. Pues yo, por mi parte, solamente, Alberto, darte las gracias por esta conferencia, por acercarte a nosotros, por compartir hoy esta tarde con nosotros. A Modesto también por su cercanía y por haber facilitado este encuentro y, por supuesto, gracias a todos los compañeros, a todos los asistentes por haber compartido este rato con nosotros. Así que, sin más, deciros que va a estar colgada en la página web del colegio la conferencia, por si la queréis ver en otro momento con más tranquilidad, o aquellos que no hayan podido asistir hoy. Y nada, muchísimas gracias, Alberto, y hasta pronto. Gracias. ¿Vale? Adiós. Muy bien. Muchas gracias a todos.